Damas y caballeros, transmitiendo esta mañana desde Plaza Fontavela se presenta la pelea del siglo. En la esquina azul nos encontramos desde el corredor seco, con 25 kilos de desnutrición, desde San Juan, la Ermita, 7 quiebres. Rómulo Mar, representando a Letras en Directo. Y le enfrenta en la esquina roja, fabuloso comedor de cubiletes quetzalteco, desde Chinautla, Guatemala, Rodrigo Villalobos, representando a Revista La Fábrica. Hola, hola. Buenos días. Estamos empezando Letras en Directo con ese humorismo, esa comicidad, esa entretención. Empezamos un poco tarde hoy, algunos problemas técnicos, pero aquí el equipo resuelve. Bien, Ludo López y Rodrigo Villalobos de La Fábrica, acá. Con 7 quiebres. Con 7 quiebres. Vamos, hoy nos toca entrevista con Jaime Moreno. Él está por ahí, está a 7 pasos. 7 pasos, 7 quiebres. Sí. ¿Ves? Vamos a empezar con la biografía de Jaime Moreno, en lo que él llega para ganar tiempo. Bueno, tenemos hoy un invitado interesantísimo y hoy les tengo a ustedes para compartir la biografía. Tenemos a Jaime Francisco Moreno de León. Él es licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos. Posee una maestría en Gestión de la Cultura y Patrimonio por la Universidad Rafael Landívar. Además, realizó estudios de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín, así como de Arte Maya y Arte Colonial de Guatemala. Hace varios años es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde actualmente imparte clases en la Facultad de Derecho. También se dedica al periodismo cultural y lo desempeña en el diario El Periódico. Ha trabajado como corrector de estilo, editor, redactor publicitario, gestor cultural y presentador. En el campo de la escritura, ha incursionado en el cuento breve y el ensayo. En 2018 obtuvo el Nacional de Periodismo Cultural por el Ministerio de Cultura y Deportes. Personaje que tenemos hoy y para ustedes en Letras en Directo. Muy bien. Todavía anda atrapado ahí en las redes. Ok, vamos a empezar por dar la bienvenida también a ustedes que se van pegando poco a poco a esta señal de Letras en Directo. Estamos sábado a sábado acá dentro de Sofos. Carlos Gerardo, Adolfo Méndez Vides, Violeta de León Benítez, Gustavo García y Patti Zapeta, Oliveros Armeira, Amílcar Dávila Estrada y Marcos Gutiérrez, ya temprano en este primer round, el primer round de literatura. Vamos a recordar que vamos a platicar esta ocasión un poco con Jaime Moreno sobre arte universal, arte maya, arte colonial, el valor que tiene la literatura, cómo va la cultura en el país también. Un poco sobre una editorial del periodista que algo nos hemos enterado por ahí, pero él se encargará de contarnos. Llámamelo, por favor, que ya está en el fondo. Ahí lo tenemos en el fondo, que no se ha enterado que hemos empezado. Bueno, esa diversidad de cosas culturales. Aquí estamos, aquí está ya este invitado de esta ocasión, Jaime Moreno. Hola. Bienvenido, Jaime. Gracias por tu sacrificio para acompañarnos acá y compartirnos
parte de lo que sabes hacer, parte de tu actividad, ese trabajo cultural Sí, que venís claro. desempeñando. Para nada, gracias a Cotidianamente. ustedes acá en Letras en Directo por haberme invitado y pues aquí estoy para platicar de lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, gracias. Empecemos por lo que se nos va haciendo ya natural aquí en Letras en Directo. Es esta parte de donde te nutrís de literatura, de letras. En tu familia hay gente de letras. Tu padre es escritor y tu padre Hernán Moreno y tu madre Violeta de León Benítez. Entonces, ¿cómo es? ¿Vos ya naciste donde había libros? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se siente esa inmersión en la literatura? No, por supuesto que desde muy pequeño comencé a leer, desde muy pequeño me inculcaron el gusto, la pasión por la lectura. Como bien decís, Rómulo, pues yo vengo de una familia de gente que lee, de gente que enseña, y a partir de ahí fue que fui construyendo un gusto muy particular por, por la lectura y por cierto tipo de autores. A mí no se me olvida, por ejemplo, que yo desde muy niño me gustaba leer a Cortázar, por ejemplo. ¿Ya empezaste con Cortázar? Sí, yo empecé con Cortázar porque eran los libros que tenía más a la mano en la biblioteca de la casa y así fui construyendo un imaginario personal en torno a la literatura. Y luego, cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, pues me di cuenta que me gustaba leer, que me gustaba el ambiente literario y por eso decidí también seguir esos mismos pasos, ¿no? Y también dedicarme a la literatura como carrera universitaria, como profesión. Y es lo que he venido haciendo pues, desde que... Para vos ha sido natural estar en medio de libros. Sí, ha sido natural porque, bueno, como bien decís, pues mis padres son grandes lectores, mi abuelo materno también era un gran lector, entonces la literatura siempre ha estado en la familia. Uh-huh. ¿Algunos autores favoritos, libros favoritos? Sí, por supuesto. Mira, te digo que empecé con Cortázar porque claro, entonces fue de lo primero que leí, de lo primero que recuerdo, pero también me gusta mucho la literatura de Jorge Ibargüengoitia, mexicano, un humor negro muy, muy mordaz, pero de mucho nivel. También me gustan los beats estadounidenses, me gusta toda esta literatura basada en Kerouac. Los beats, ajá, sí. Kerouac, Ginsberg. Claro, Burroughs por ahí, Bukowski, por supuesto, y por supuesto no podemos dejar de lado tampoco a Carver, que fue otro autor que me marcó, digamos, en buena parte de mi carrera universitaria, y así he ido construyendo también mis propias lecturas. También me gusta mucho la literatura guatemalteca, siempre he tratado de leer mucho de los autores que han hecho literatura en este territorio desde siempre, y también me gusta leer a los que están haciendo literatura ahora. Superior. Bien. Vos tenés como profesión la gestión de la cultura y el patrimonio. Sí. A ver, delineanos así en breves palabras, ¿en qué consiste esta parte de la gestión de la cultura y el patrimonio? Lo que pasa es que en Guatemala hay, en el campo de la cultura, en el campo de la gestión cultural sobre todo, mucho activismo, muchas personas que se han dedicado a sostener este sistema cultural en el que vivimos desde hace muchos años. Desgraciadamente, esos procesos no han sido fáciles porque tampoco hay tecnificación, no hay oportunidades en este país, normalmente no las hay, oportunidades para poder capacitarse en gestión, para poder construir carreras basadas en la gestión. A mí esta era una inquietud que me llamaba la atención desde el momento mismo en que entré a la universidad y bueno, avanzando con el tiempo, avanzando en mi desarrollo profesional, pues siempre me quedó esa espinita. Y llegado el momento, hace unos 6 años más o menos, descubrí que la Universidad Rafael Andívar acababa de abrir un programa de maestría en gestión del patrimonio, precisamente. Así que pues decidí ingresar. Un programa al que ingresamos más o menos 30 personas, terminamos únicamente 6 y después de eso la universidad ya no pudo sostener el programa y fue la única corte que salió capacitada en esto.
¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a poder capacitar personas, capacitar gestores para que tengan herramientas técnicas, herramientas académicas que puedan servir para enfocar mejor el manejo del patrimonio cultural, tanto tangible, objetos, edificios, Cuidarlo, sí, promoverlo. como también el patrimonio intangible. Todos estos rasgos de identidad, tradiciones, gastronomías, fiestas, que son también parte de la cultura guatemalteca. Formidable. Mandamos un saludo para hasta Shela y al mundo que se conecta también a través de Diario de los Altos, que siempre retransmite letras en directo. Sí, estamos viendo ahí, algunos está Adolfo Méndez Vides, por ahí estoy viendo, que está mi propia madre. Exactamente, se van pegando poco a poco para irnos acompañando. Por ahí van a aparecer, supongo, algunas inquietudes, saludos que nos pueden enviar cualquier. Claro que sí. Mayra Navarijo, Connie, hola Connie. A Julia Leal, saludos, nos envía Julia, gracias. Elfer Galicia también se unió. Ok. Raceli Coya Persico, Ronald Mazas. Buena onda a todos. Contanos un poco, porque algo me adelantaste de la editorial del periodista, pero esto me ha tocado a mí la curiosidad. Ustedes me dijiste que con quién es el otro periodista que habían intentado. Con Gerson Ortiz. Gerson Ortiz era el cómplice. Sí, claro. Bueno, el cómplice de este proyecto. Del proyecto de la editorial del periodista, ¿en qué fase se quedó? Porque está ahí. Sí, te cuento un poco acerca de este proyecto. Nosotros con Gerson en algún momento, bueno, Gerson también es escritor. Gerson, no directamente, Gerson es escritor. No me considero un escritor, pero Gerson sí tiene un libro de relatos que se llama Soñarás Jamás. Ya estuvo acá con ustedes también platicando acerca de eso. Buenísimo el libro ese. Y bueno, a partir de la experiencia de Gerson, porque Gerson tenía la inquietud de publicar un libro, pero no tenía muy claro el camino, digamos. Gerson está en el periódico, igual que vos. Gerson está trabajando conmigo en el periódico. Pues él no tenía muy claro el camino de cómo realizar la edición del libro. Pues con algunas editoriales, estas vías no le produjeron la satisfacción que buscaba, entonces decidió pues avanzar por la autoedición. Entonces, yo colaboré con él en ese proceso y al final salió un producto que creo yo que es un producto bueno, no solo por la calidad del libro de Jesús, sino también por la calidad del diseño, la impresión y demás, y por el esfuerzo mismo de publicar el libro. Y a partir de eso pues, nos quedamos platicando acerca de que sería interesante tener un proyecto editorial que pudiera publicar cosas que no se publican normalmente en Guatemala. Una de ellas es el periodismo más allá de los soportes o de las plataformas tradicionales, que son el diario impreso, que son las plataformas digitales o estos nuevos medios transmedia para publicar información. Nosotros creíamos en su momento que también el trabajo periodístico merecía una plataforma tan coqueta, digámoslo así, tan perdurable como un libro, como cualquier otro. Así decidimos fundar Linotipo, que es este proyecto editorial, y trabajamos con una periodista que ambos admiramos mucho, que ha sido pues, muy importante en el desarrollo del periodismo en Guatemala en los últimos 20 años, Marta Sandoval, y a ella le publicamos una antología de sus mejores crónicas. Se llama ¿Cuántos soldados se necesitan para enterrar un conejo? Y bueno, esa fue una experiencia buena, creo yo. El libro tuvo buena aceptación. Es también un documento interesante, es un testimonio interesante del trabajo de una de las periodistas más completas que creo yo tiene Guatemala en este momento. Y ahí está. Vamos a ver si... Sabes que a mí me ha parecido novedoso el proyecto porque pues no había escuchado algo similar y además pues porque resulta de una puerta más para, en este caso específico, para los periodistas, ¿verdad? Y ahí se puede ir construyendo una serie de ideas de qué se puede ir publicando de la gente que hace periodismo. Sí, ¿no? Por supuesto, porque además los soportes tradicionales
no son, o las plataformas tradicionales a veces no tienen capacidad como para recoger otro tipo de trabajos. Hay muchos periodistas que tienen investigaciones muy grandes que no necesariamente van a caber en el formato de un periódico tradicional o que no necesariamente se pueden leer, digamos, en línea como una sola nota, sino que merecen otro tipo de tratamiento. Y ese es el tipo de posibilidades que tratar al periodismo en formato de libro presenta o brinda. Por ejemplo, si alguien hace una investigación muy fuerte, muy grande, y el resultado son 60 páginas de texto, lo más fácil o lo más idóneo, digamos, es trabajarlo como un libro y no necesariamente como una publicación en un diario. Perfecto. Bien, vamos a irnos a los gacetazos. Esta semana, más de publicaciones nuevas y novedosas. En nuestra sección Política y Sociedad, Marcelo Colucci analiza cuáles son los poderes ocultos, aquellos que realmente mandan en Guatemala. Además, Edgar Florencio Montúfar hace una panorámica sobre la realidad de la educación privada en el país. Por otra parte, en la sección Arte-Cultura, Mónica Alvisures presenta la vida y obra de Emilia Serrano, mientras Marilinda Guerrero continúa indagando sobre los monstruos que crean y rodean a las escritoras de literatura fantástica, de horror y ciencia ficción. Camilo García Giraldo narra un encuentro con Sócrates y Leonardo Rosiello se remonta a los orígenes de la controversia. Nos vemos en Gaceta GT. Bien, habíamos platicado de conocer algo de tus textos. ¿Tenés algo por ahí a la mano? Ah, sí. Sí. Lo tengo en la computadora allá atrás. Bien, vamos a trabajar eso con apoyo ahí de los chicos de la fábrica para que conozcamos un poco de tu lectura. Adelantanos un poco, contanos qué es lo que nos vas a presentar. Como te decía al principio, yo no me considero escritor porque no tengo el oficio, siento yo. Tampoco he tenido, gracias Rodrigo, tampoco he tenido nunca el arresto para poder enfrentarme a construir un proyecto literario como otros tantos, u otras tantas, pero he incursionado un poco en la microficción, que eso también es otro punto que me gusta. Hace ya unos 20 años tal vez pude leer casi por accidente un pequeño libro que se llamaba Por favor sea breve, de una editorial desconocida para mí en ese momento, que era Páginas de Espuma, y me gustó mucho la forma en la cual reunían textos hiperbreves de toda Hispanoamérica. Como dato al pie, ahora por mi trabajo pues pude conocer a la editora de esa compilación, Clara Obligado, quien estuvo en Guatemala hace un par de filwas presentando la segunda parte de Por favor sea breve 2. Y bueno, la microficción es un tema que a mí me llama la atención. Y creo que es las redes sociales han valorado más esto, le priorizan la narración breve, porque ya ves que ahora la mayoría intentamos leer rápidamente lo que se nos va presentando, quizá la vida más ágil en la que estamos envueltos. Bueno, es que esta es una época de hiperconectividad, lo cual también ha hecho que todas las relaciones humanas sean más inmediatas, más efímeras, un poco más incluso distantes, ¿no? A pesar de que estamos conectados con todos, cada vez estamos más solos, estamos más aislados en nuestras propias burbujas, en nuestras propias cámaras de eco. Y bueno, eso también creo que ha afectado a la lectura en general, porque, claro, la gente también se acostumbra a que el ritmo de lectura es el ritmo que les da el scroll del teléfono o el scroll de la pantalla, y eso hace que cada vez sea más difícil concentrarse más para poder abordar de buena manera un texto más largo, un texto más profundo. Pero bueno, como bien decís también, la brevedad ha tomado un lugar importante en la literatura de redes, sobre todo. Uh-huh. Va quedando siempre ese tiempo para estar aparte y sosegarse con una novela o un cuento largo, ¿verdad? Pero
ha de haber estudios en los cuales se pueda apreciar que muchísima gente urbana especialmente está metida muchas horas diariamente en la computadora y en las redes sociales, ¿vos? Sí, solo pensar en el tiempo que invierte la gente en ver la computadora, porque trabaja en una computadora. Serán de las 8 horas diarias que tiene de jornada, si trabajan frente a una computadora, estarán 7, mínimo, quitando la hora de almuerzo, o menos, incluso 7:30 por ahí. Pero después el tiempo que tienen fuera del trabajo lo utilizan para entrar a sus redes sociales, a su teléfono. Ajá. Y esto es, pues definitivamente es una modificación real en los hábitos de vida de las personas y también en la interacción que tenemos como sociedad, ¿no? Prácticamente la vida paralela que tenemos en el mundo digital se está convirtiendo cada vez más en la vida que tenemos en primer plano. Y hay quienes que son ya avatares. Claro. Y esto, bueno, eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Tiene muchas implicaciones para el futuro mismo de la humanidad como especie, para la forma en la que convivimos. También tenemos que tener claro que toda esta información que nosotros proveemos a los aparatos que utilizamos también después puede volverse un poco en nuestra contra o puede servir para que los dueños de esa información, que desgraciadamente no somos nosotros, se aprovechen de eso, sepan cómo manipularnos de formas tanto más perversas. Exacto. Pues bien, acerquémonos entonces busquemos ahí algo de tus textos. Vos has escrito cuentos cortos y has escrito ensayos, ¿verdad? Sí, he escrito cuentos cortos y también ensayos en algunas ocasiones, bueno, más allá de los ensayos universitarios, también el año pasado, gracias al apoyo de Vania Vargas, pude participar en un proyecto que la Editorial Cultura tuvo de ensayos acerca de José Luis Villatoro, un proyecto bastante interesante para recuperar la figura de uno de los grandes poetas del nuevo siglo que normalmente quedan un poquito al costado, ¿no? Pero fue un proyecto interesante. Ah, formidable. Pues bien. Bien, estos son textos breves, no sé si son textos terminados, pero al menos son bocetos que van en camino. Muy bien. Este pequeño textito se llama El muñeco. Claudio se ajustó el nudo de la corbata. Era roja y contrastaba con su saco negro. Bueno, vamos, muchacho, dijo al muñeco de goma que lo acompañaba. Lo cargó, avanzó hacia el pequeño toldo y desde lejos divisó los números en amarillo, la cinta de advertencia de no pasar y las vallas azules que delimitaban la escena de un crimen ficticio. Del otro lado del perímetro, decenas de ojos curiosos lo aguardaban. Acostó al muñeco, lo puso en posición de muerte y se dirigió a la audiencia. Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta demostración de una escena del crimen, patrocinada por en este instituto por el Ministerio Público, para que puedan ver cómo trabaja el aparato del Estado. Así, señaló al muñeco, se ve un cadáver tras un asesinato. Así mero quedó mi tío, lo mataron por extorsionarlo, dijo una chica. Se parece al Wallace, dijo otro, y todos rieron. El Wallace era un compañero de ellos, al que asesinaron en uno de tantos ajustes de cuentas que nunca se resuelven. Lo que Claudio no sabía, o sí, pero prefirió obviar, es que todos esos jóvenes no necesitaban un muñeco para saber cómo se ve la muerte. Muy bien. ¿Tenés otro ahí cerquita? ¿O lo dejamos para si quieres después? para el final. Ok, bien. Vamos a irnos con la fábrica, los cuates de la fábrica, para que conozcamos también qué hay allí para leer, para ir conociendo cómo se va moviendo la cultura en este país, en esta Guatemala. Así es. Rodrigo Villalobos. Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar en sintonía nuevamente de Letras en Directo. El día de hoy pues tenemos por acá algunas breves de la revista, así que conozcamos de qué van. Hicimos una actualización por ahí en agenda, hicimos una notificación de la tercera Filchela que viene del 4 al 7 de junio. Entonces probablemente estemos por allá también cubriendo alguna parte de esto, ¿verdad? Subimos una entrevista al escritor salvadoreño Vladimir Amaya. Esta nota está a cargo de Jorge López y se ha subido en 2 partes.
porque es una entrevista pues, bastante extensa, con una riqueza cultural que vale mucho la pena conocer respecto a lo que se está realizando ahorita en literatura con las personas allá en El Salvador y nuestros corresponsables debidos, ¿verdad? Tenemos también una notificación que realizar siempre en plataforma digital. Ahora pues estamos lanzando un empuje con Hora de Leer. Hora de Leer es un programa que se está realizando por YouTube. Este llega a Revista La Fábrica gracias a la escritora mexicana Yasmin Díaz Sánchez, quien nos va a estar apoyando en estos, uy, nos están espantando, en estos días. Y una vez a la semana va a estar realizándose un programa a través de esta plataforma de YouTube y nosotros vamos a estar relanzando por ahí los programas como de 15, 10 minutos que ella realiza, ¿verdad? Esto siempre con un enfoque pedagógico y un enfoque literario y cultural al mismo tiempo. Tenemos también la nueva agenda de febrero. Entonces, Letras en Directo ya ha programado 5 escritores para que nos acompañen durante los sábados de febrero. Pueden conocerla ya sea en Letras en Directo o en Revista La Fábrica, ¿verdad? Tenemos el fonema de Gabriel Mogollón, compañero de nosotros de la Universidad de San Carlos, y en este momento pues está ahí a la vista el poema ¿Qué tan loco estás? Así que pueden visitarlo también para conocer de qué va su poesía. Cristian Castañeda presentó también una reseña sobre la poesía de Werner Ovalle López. Él es un escritor oriundo de Salcajá y seguramente van a quedar fascinados con la interpretación paisajista y preciosista que tiene Werner Ovalle López acerca de su terruño. Es algo muy interesante. También tuvimos la nota de Henry Vargas, quien realizó un top 10 de películas de animación. Estas están basadas en los últimos 10 años de producción de este tipo de filmes, a los cuales pues ahora ya se les da una preponderancia más importante. Así que eso es todo por Revista La Fábrica. Nos pueden seguir en www.revistalafábrica.com y volvemos con Jaime Moreno y Rómulo Mar, quienes están por acá. Thank you. Thank you. Rodrigo Villalobos. Aquel está hablando ahí algo, conectemos un poco esto, Jaime. A mí lo que me gusta mucho, creo que nunca se los he dicho a ellos dos, pero sí me gusta mucho ver cómo toda esta generación de chicos y chicas que estudiaron conmigo en la universidad, cuando yo di clases en la Facultad de Humanidades, se han ido abriendo camino en el campo de la literatura guatemalteca. Lo han hecho ellos dos con el proyecto La Fábrica, que me parece un proyecto muy sólido. También, bueno, estos chicos de la editorial Mandrágora, ¿no? Y este Rodrigo tiene también la Testigo Ediciones. Testigo Ediciones. Ah, y tiene su libro de poemas, ¿no? Bien, exactamente. Va muy bien. Pues es interesante, porque así es como se van haciendo también los recambios generacionales en el campo literario. Y qué mejor que vengan de un mundo académico también. Sea gente que ha estudiado la carrera, que se ha dado el tiempo para aprender sobre literatura desde el punto de vista académico y que a partir de ahí también construya sus propios proyectos literarios. Sí, van muy bien estos chicos. Estaba hablando aquel también de films y el 9 de febrero la premiación de los Oscar, ¿verdad? Claro. Vos estás ahí pegado también viendo películas. ¿Dejas algún tiempo para ver algunas películas? ¿No? Sí, por trabajo tengo que ver la mayoría de películas que están en competencia cada año, digamos. Ah, ya empezaste entonces ahorita o ya las viste todas. No las he podido ver todas, aún me falta ver 1917 y me falta... Ah, te cuento que yo la empecé ayer, pero la dejé en stand-by. ¿Cómo la viste? ¿Qué tal? Pues de entrada capta la atención porque aparecen 2 soldados que están durmiendo en el campo, uno recostado en un árbol, y me fui viendo un poco hasta donde llegan a las barricadas. Y noté perfectamente que están aplicando la técnica de la cámara, la única, una sola cámara, como lo hizo Iñárritu en Birman. Una sola cámara, fíjate, esa es una novedad y creo yo que eso es parte de lo que sorprende de esta película y con una fotografía extraordinaria. Parece de entrada con ese fragmento que logré ver. Pues es interesante. De las películas que ya vi que están en competencia para este año,
creo que todas me han gustado, pero no sé, de las que vi últimamente, hay esta comedia de Taika Waititi que se llama Jojo Rabbit, está muy bien planteada. Sí. Es un humor negro, sí, pero contado desde la perspectiva de un niño que está metido en la Segunda Guerra Mundial, que tiene un amigo imaginario que bueno, es una versión propia de Hitler, y su mente va cambiando conforme pasa la película. Es una película muy emotiva, es una película muy bien construida, está muy bien. De ahí las opciones que tiene Netflix, por ejemplo, como Historia de un matrimonio, también es una, La una vi. película sencilla, pero con ciertos luzazos que creo yo que pegan. Y por supuesto, The Irishman, ¿no? que bueno, es un monumento, digamos, al cine por lo largo, por lo elaborado, por la historia 3 horas y media. Sí, Y no la siente uno. Yo la vi no, también. pero después de ver las demás, no estoy tan seguro. Al principio me gustaba mucho como opción para película ganadora, pero con el paso de las otras películas, como está Jojo Rabbit, como La Historia de un matrimonio, como la misma Parásitos. ¿Ya viste Parásitos? Ya vi Parásitos. Sangre fría. Entonces, yo no todavía. Se me ha ido ¿Y como Joker? cayendo un poco. ¿Y Joker? Joker, por supuesto, pero es raro. La academia suele ser... al principio la academia suele intentar ser rebelde y demás, pero a la hora de dar los premios sigue siendo muy conservadora. Yo no sé si le alcanza a Joker como película para ganar, pero el Oscar a Joaquin Phoenix creo yo que está más que cantado. Ese sí parece que nadie le quita. Sí. A mí me fascinó Joker. Estaba apostándole, claro, ahora como me hace falta ver películas, no puede uno de una vez poner el 100 a una, porque podría ser, ahí estoy viendo que 1917 creo que está desbancando a todas las demás. Ahorita las apuestas como que están ahí principalmente. Bueno, sí, es que ya, digamos, ha obtenido premios importantes y además, como bien decís, el uso de la cámara, ese uso no convencional, digamos, de la cámara, también es un factor que pesa a la hora de la hora. Ya, digamos, era algo que hacía, por ejemplo, Kirk hace un par de años, con tener planos sumamente abiertos, casi una nulidad de diálogos muy característica de esa cinta, y no le alcanzó. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a 1917 para llegar. ¿Sabes qué? Que me llama la atención 1917 por esa historia que tiene. Gracias, Eve. Llegó el cafecito de Sofos. Muy amable, Eve. Ese tema, esa historia que se está manejando de los dos jóvenes que tienen que atravesar prácticamente un campo minado corriendo para llevar un mensaje. Esa historia ya de por sí atrapa. Sí. A ver cómo se desarrolla ese transporte del mensaje, ¿verdad? Ahora bien, también, como decía Rodrigo hace un momento, que también en la fábrica están estos listados de animación, también me llama mucho la atención esta categoría. Vamos a ver qué resuelve la academia, que también siento yo, muy paternalista, muy de casa, ¿no? A pesar de que en la mayoría de los años hay obras que provienen del cine de animación independiente, que son verdaderas obras de arte. La academia siempre termina premiando a sus propias productoras, como Pixar, como DreamWorks. Vamos a ver, este año hay 2 películas que están compitiendo bien por ese premio, que son Perdí mi cuerpo, que es la historia de una mano que trata de regresar a su dueño, quien es un hijo de inmigrantes en París, y cuenta toda la situación de los inmigrantes parisinos. Es una historia. ¿Cómo se llama, David? Perdí mi cuerpo. Perdí mi cuerpo. Y la otra es Klaus, que es una historia navideña, pero a mí me gustó mucho porque es una historia que casi cuenta, es una historia fundacional del mito de Santa Claus, y lo cuenta de una manera muy humana, muy real, y va mostrando cómo estas historias que a veces no comprendemos o que nos sorprenden se van transformando en la memoria colectiva de las personas hasta convertirse en un mito completamente diferente a lo que fue en realidad. Interesante película. Interesante, muy bien.
Vayamos a esta parte que es de tu mayor dominio, Ujú. el arte universal. ¿Cuál es el que se clasifica dentro o como arte universal? Eh, repíteme la pregunta, perdón. El arte universal. Ah, bueno. ¿Cuál es el que clasifica dentro de ese arte? O es fácil decir uno, bueno, este es un arte local nada más. No, yo creo que el arte universal lo que trata de hacer es un recuento de todas aquellas piezas, obras de arte, manifestaciones del intelecto y sobre todo de la emotividad humana que se han ido posicionando a lo largo de la historia como referentes, como piezas que están en el top of mind, sino de la gente, al menos del mundo académico, para decir, esta obra, esta pintura, esta escultura es referente de su época porque condensa los valores de su época, porque puede explicar su momento histórico a partir de sus propios rasgos. Lo curioso es que a lo largo de todo un siglo, o más de todo un siglo, se nos ha contado la historia de que todo esto que es importante, todo esto que es valioso, viene de Occidente. Ajá. Nos dicen que el mundo que conocemos comenzó en Grecia, que este mundo pasó a Roma, que de Roma pasó a Europa, en general a Europa, ¿no? O a la Europa que conocemos hoy, y que esa Europa conquistó al mundo. Y es la línea aceptada, normalizada, asimilada por todo el mundo, como el desarrollo real de la historia. Y todas las demás historias, la historia americana, la historia de Oceanía, un poco la historia asiática, van quedando siempre al margen, van quedando de un lado o de otro, dándole paso a esta gran idea de la historia universal o la historia universal del arte. Tendemos a decir que todo se originó en Grecia. Tendemos a hacerlo, pero no deberíamos, porque la historia del desarrollo de la especie humana nos cuenta que es al contrario, que la humanidad ha sido un proceso global, ha sido un proceso simultáneo y ha sido un proceso que ha tenido múltiples desarrollos, múltiples subidas y múltiples bajadas. Me parece a mí un error considerar que la historia universal es la historia de Occidente y que adosado a eso están pegadas las demás historias. ¿Por qué ha de ser más importante la historia occidental a la historia mesoamericana, por ejemplo? O a la historia de Oceanía, o a la historia africana. Debemos empezar a ver no solo el arte, sino la historia como algo global, como algo que se interrelaciona de muchas maneras y que está siempre al mismo nivel. Viene todo impuesto desde el momento en que se conquista América, ¿no? Sí. Que se viene incluso, nos metemos en cosas un poco más peliagudas, ¿verdad? Pero hasta la imposición de la religión, la imposición de la propia cultura misma que estamos hablando, ¿no? Esa destrucción de libros en Bueno. nuestros países, Sí. la quema. Sí, porque es una forma, la historia en general, no solo la historia del arte, sino la historia en general, responde al concepto de la narrativa del poder. La historia la cuenta quien ha tenido el poder. Y ese poder se ha encargado eventualmente de borrar a los que les son incómodos o borrar a sus enemigos. Si no veamos, por ejemplo, lo que hizo Roma con los cartagineses. Botó sus ciudades hasta los cimientos para que no existieran más. Lo mismo intentó hacer España durante el proceso de invasión a los pueblos americanos. Y una de sus primeras acciones fue, claro, botar sus ciudades y reutilizarlas, pero también botar su memoria, quemar su memoria. Si no recordemos la gran quema de libros, por ejemplo, de Diego de Landa en Yucatán, durante la colonia temprana. O, bueno, también el año pasado se cumplieron 465 años, creo, por ahí, de los grandes autos de fe de Francisco Marroquín en Santiago de Guatemala, que también es un acto aberrante de imposición y de abuso cultural de una cultura sobre otra. El arte colonial. El arte colonial, claro. ¿Qué identificamos? ¿Qué pervive del arte colonial? Del arte colonial nos pervive todo, creo yo, porque estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a crear la identidad nacional con base en la identidad colonial.
Ya lo hizo Vico, por ejemplo, cuando diseñó todos estos edificios de orden público, tratando de reafirmar esta arquitectura muy colonialista, muy como de la antigua, muy de Colocho, que lo vemos en el edificio de Correos, en los salones de la feria, un poco en el mismo Palacio Nacional, ¿no? Se nos ha dicho siempre que la historia en la cual debemos creer, la historia en la cual debemos ceñirnos, es esa herencia que nos dejó la colonialidad. Y bueno, nos pervive mucho, porque además la colonialidad está íntimamente ligada con la identidad religiosa de los guatemaltecos, que es una identidad fuerte, sobre todo la identidad católica, ¿no? La mayoría de nuestras gastronomías rituales, digamos, están asociadas también con el calendario religioso. Comemos el fiambre porque es el Día de Muertos, el Día de Santos. Comemos las empanadas, comemos el curtido en Semana Santa porque es Semana Santa. Comemos buñuelos en octubre porque es el mes del Rosario. Es esta simbiosis entre gastronomía, identidad, patrimonio intangible y religión está muy presente en la sociedad guatemalteca aún y proviene de estas mismas bases coloniales. ¿Qué nos perdura del arte? Como te digo, todo. Porque la gente, por ejemplo, piensa que es importante o es bonito construir su casa con estilo antigüeño. ¿Por qué es antigüeño? Porque es colonial. Y lo colonial es ese referente identitario. Vamos a las iglesias y vemos que todo está en un lenguaje muy colonialista, ya sea o el barroco del siglo XVIII o el neoclásico del siglo XIX, pero colonial al fin. Vamos a las procesiones y lo que vemos son imágenes coloniales, salidas de la imaginería colonial de la Escuela de Santiago. Entonces, lo colonial nos queda. Cuando hablamos de lo colonial, para definirlo un poco, estamos hablando ya de esa, una cultura mestiza, porque o estamos hablando de algo puro, proveniente de los naturales. No, ya estamos dentro de la época colonial. Es esa mezcla de lo que pueda rescatarse de los que ya vivían acá, de los verdaderos dueños de la tierra, con la invasión extranjera, europea. No, yo creo que depende para cada caso, porque por supuesto que los distintos pueblos mayas tienen ahora, no solo ahora, desde siempre han tenido procesos fuertes de resistencia y han sabido cómo preservar parte de su identidad, preservar parte de aquellas cosas que los hacían ser lo que eran y lo que los hacen ser lo que son. Pero también está la otra Guatemala, la Guatemala mestiza. Ajá. Y esa Guatemala mestiza no es necesariamente, puede ser una sociedad únicamente española ni una sociedad únicamente prehispánica. Tiene esta simbiosis. Entonces, depende de cada caso. Porque también, y eso que no hablamos, por ejemplo, de los afrodescendientes radicados en Guatemala, que son otra cultura, ajá, que tienen otras nociones de identidad y que conservan mucho de lo que heredaron de sus familiares llegados del Caribe y más lejos. Casi la mayoría de ellos radicados, digamos, en la parte de Livingston, Orizabal, o toda esa franja del Caribe, ¿verdad? Bien. Tenemos esta parte en la cual tenés especialidad, que es el arte maya y el arte colonial. El arte maya sí ya es escindido del arte colonial. Entonces, el arte maya es lo puro. Sí, pero también haciendo la noción de que un arte maya puro es difícil encontrarlo después, digamos, de los procesos de invasión. O se intenta encontrar. Pues hay ejemplos de tradiciones escultóricas, tradiciones muralistas, por ejemplo, pero ya adaptados a los nuevos códigos, a los códigos más europeos, o con motivos más europeos. Ahora, si nos vamos más atrás, al arte de las sociedades prehispánicas, es un arte de gran nivel, es un arte excepcional, desde el punto de vista que se quiera ver o desde el tipo de muestra que se quiere intentar. La arquitectura prehispánica es fenomenal.
La escultura prehispánica es fenomenal. La cerámica prehispánica es fenomenal. La joyería, el muralismo. Las sociedades prehispánicas eran sociedades muy avanzadas y eso se nota en sus representaciones artísticas, definitivamente. Extraordinario. Y hay un color azul que los mayas inventaron, vos. Sí, el azul maya. El azul maya, ¿verdad? El azul maya que está presente en cierto tipo de objetos, sobre todo. Cierto tipo de objetos como cerámica, o también recuerdo algunos ejemplos de pintura mural que también cuentan con este tipo de coloraciones. También los mayas tenían la costumbre de pintar de rojo ciertos ambientes, sobre todo ambientes mortuorios. ¿Habrá algún estilo, digamos, que identifica al arte maya, que de repente a alguien se le ocurra retomarlo y mantenerlo, como decías, por esa rebeldía, no decía, ¿cómo es? Para mantener la resistencia. No, y también hay que decirlo, el arte maya, el arte maya prehispánico pues es complicado que retome ese mismo estilo como tal, porque es propio de su contexto y su momento histórico, pero arte maya siempre ha existido. Desde el arte que es ya más mestizo, que son muestras de arte religioso, pero con rasgos propios de la cultura prehispánica, o hasta incluso en el siglo XX con toda la pintura, por ejemplo, la pintura de Comalapa, mal llamada, la mal llamada arte knife, por ejemplo. No es eso, a mí me parece que es una forma más de exclusión y de menosprecio por parte de la cultura europea. Al contrario, la pintura en Comalapa es una visión muy propia de la gente de Comalapa de entender su realidad, y lo mismo sucedió en Atitlán o sucede en otras partes, y es un arte también muy interesante de ver, es un arte que tiene también muchas claves que nos pueden ayudar a comprender cuál es la visión que cada persona tiene de su entorno y de su realidad. Pues habemos algunos que no hemos tenido en los ojos para ese arte, para ir a admirarlo, buscarlo. Quizá hace falta promoción en este país. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Sí, hace falta promoción, sí, pero también creo que desde sí es que no hemos tenido los ojos. Al rato lo que necesitamos es también cambiar los ojos, porque vemos todo desde esta óptica occidentalista que se nos ha impuesto y no aprendemos tampoco a ver que hay otras formas de comprender la realidad, hay otras formas de verla, hay otras formas sobre todo de representarla, y no por eso son unas menos que otras. A veces esperamos que un extranjero venga a descubrirnos que hay una belleza en algún lugar de Guatemala y entonces vamos a ella, teniéndola cerca a nosotros. Claro, porque normalizamos también lo que vemos. Nos pasa con la violencia, que ya no nos asustamos de ver un muerto en la calle. Nos pasa con las cosas que tenemos al costado. Por ejemplo, los extranjeros cuando vienen se fascinan con los volcanes. Les encanta ver los volcanes y nosotros tal vez ya no estamos tan acostumbrados a maravillarnos al tenerlos todo el tiempo acá. Sí es eso, es ver desde otro contexto, es venir a ver desde otra visión. Sí, perfecto. Vamos a acercarnos un poco también a la gente, a los amigos y amigas que nos están acompañando acá. Ronald Maza dice, saludos a Jaimito. Y tu mamá, felicitaciones, dice, por el programa, especialmente al poeta Rómulo Mar. Gracias, Violeta de León Benítez, muy amable. Luis Chalín, saludos, brother. Yo quiero mandar 2 saludos. A ver. Primero a mis suegros que me están viendo desde Colombia. Y también a mis amigas Cintia y Leslie, que ya me contaron por ahí que están también viendo el programa. Magnífico. Rudy Alfonso Gómez Rivas también, Alejandro Sorio, Valia Ishmucané Sifel se unió, Jaime Barrios Carrillo, Raceli Coya Persico dice, gracias Rómulo, a ti y a la riqueza intelectual de tu invitado por regalarnos el goce de mente y alma. Los abrazos en mi corazón desde Córdoba, Argentina. Saludos hasta el conocer. Muy bien, gracias Raceli. Rosana Estrada, hola poeta. José Estrada también.
Rosana dice, saludos Jaime y saludos para mí, gracias. Gracias a Julia también. Julia Leal, me gustó mucho ese cuento corto, dice. Muy bien. Susana Álvarez Piloña, ¿cómo estamos ahí en Gaceta? Al paisano Leonel Solórzano Aldana dice, adelante Jaime y Rómulo, os abrazo con todo cariño. Gracias. Saludos, Leonel. Fan del programa, dice Mayra Navarijo. Preciosa, gracias. Superior. Vamos a alguna parte final, Jaime. ¿Qué valor, hablando de la literatura en sí, casi en esta cercanía de la puerta, qué valor le asignás a la literatura naciendo precisamente en ese contexto? Ya vos fuiste bautizado prácticamente literariamente al nacer, digo yo. Sí, pues la literatura en general a mí me parece sana. Yo creo que en Guatemala el desarrollo literario, si bien no ha sido para todos, por los mismos problemas que tenemos como país, la literatura no es para todos, la lectura no es para todos, que hay muchos problemas antes de podernos a pensar en que todo el mundo tiene que leer literatura como tal. Primero deberíamos solventar el hecho de que todo el mundo tiene que leer en el país como habilidad, pero aún en ese contexto a mí me parece que bueno, Guatemala ha dado lo que siempre ha dado, lo que está acostumbrada a dar, que son buenos escritores, buenas escritoras, buenas poetas, y me ha gustado, sí me ha gustado el recambio, me ha gustado también la forma en la que la autogestión se ha convertido en una moneda de cambio interesante para poder también hacer que más personas se animen a escribir, que más personas se animen a publicar. Es decir, desde polos cada vez más diferentes, no por ello más distantes, pero al menos sí cada vez más diferentes, lo que habla de una buena diversidad en el contexto guatemalteco. 2 o 3 nombres de autores guatemaltecos, ¿crees vos que son los más grandes? Indudablemente entra ahí el premio. Sí, obviamente no podemos dejar de lado a Asturias, claro que no, ni tampoco a los otros grandes, no podemos dejar de lado ni a Cardosa, ni a Asturias, ni a Monterroso, ni a Gómez Carrillo, pero quitando eso, yo sí me voy a quedar con el escritor anónimo, el escritor colectivo que generó los mitos del Popol Vuh. Me parece que es uno de los grandes ejemplos de literatura universal. También, por supuesto, Landívar me gusta, y la Pepita Granados también me parece una gran autora. Y mucho más cerca, tal vez en un mundo más actual, me gusta mucho el trabajo de Halfon. A mí me gusta Halfon. Me gusta la forma en la que narra, me ha gustado mucho también esta forma de construir un proyecto literario basado en un mismo tema, que podrá ser repetitivo, podrán decirle que es repetitivo, que se recicla cada tanto, pero para nada, lo hace con mucha solvencia, sobre todo desde la técnica de un oficio de escritor muy bien curado. Y fíjate vos que Halfon tiene un libro que se llama El Boxeador. El boxeador polaco, claro. Sí, ahora habría que sugerirle a él que haga otro libro del boxeador, incluyendo al polaco y al ipalteco y al misqueño, ¿no te parece? Sí. No, es una vergüenza. Lo que hicieron los dos alcaldes ayer es una vergüenza. Pero es un poco de eso. La gente votó por ellos, ¿qué podemos hacer? Sí, no, tampoco quiero que se me pase ya que me preguntabas de autores. A mí una de las autoras que más me gusta por la solvencia, por la calidad, pero más que todo por la sensibilidad, es Gabriela Navasi. Gabriela Navasi, que desgraciadamente ya murió hace muchos años, pero lo poco que escribió es de una calidad que a mí me parece de lo mejor que tiene este país en los últimos años. ¿Narrativa? ¿Narradora? ¿Era narradora? Poeta. ¿Y vos lees mucha poesía también? No, poesía no leo mucho, me gusta más la narrativa. En
los ratos que me quedan, por supuesto. Porque también Rodrigo Villalobos, se agota la batería. vamos a irnos a esta parte final. La cultura en general de Guatemala. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos? Hay pujanza, hay una explosión cultural, porque vos estando en el periódico, en este mundo cultural, particularmente el segmento cultural, desde hace rato creo yo que puedes ir valorando o has ido valorando qué tanto se va desarrollando o se va estancando. ¿Cómo? Hay muchos artistas que están ahí en este tiempo, hay mucho escritor emergente en los diversos ámbitos culturales del arte. Lo curioso es que sí, digamos, Guatemala es una sociedad de posguerra, todavía es una sociedad de posguerra, y tiene esta división también marcada, creo que en los planos culturales. Durante el tiempo de la guerra interna, la cultura fue muy golpeada, porque bueno, así como el proceso de guerra nos quitó grandes cabezas intelectuales, también nos fue quitando no solo grandes cabezas del arte, sino también nos fue quitando espacios por X o por Y, que se hacía cada vez más peligroso, que se hacía cada vez más clandestino. Y bueno, con el proceso de posguerra también esto ha repercutido en que cada vez se abriendo más espacios. Podemos decir que durante ese tiempo de guerra interna hubo una especie de apagón cultural. Yo no diría apagón, pero sí al menos un tipo de arte en general mucho más enfocado en retratar esa realidad que en explorar otras perspectivas, lo cual por supuesto no es malo, al contrario, es totalmente válido y hasta necesario, pero sí con la transición hacia la paz, entre comillas, en la cual vivimos en la actualidad, también se han ido abriendo muchos más espacios. Uno de los buenos gérmenes, creo yo, debería ser el grupo Imaginaria, digamos, en los 80s, con toda esta movida, digamos, artística alrededor de la galería. Y bueno, a partir de ahí fueron surgiendo nombres en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, que fueron abriendo espacios. Lo mismo en el teatro también. En la actualidad sí me parece, desde la perspectiva en la que yo lo veo, que pues, trabajo con el medio cultural, me parece que bueno, sí hay apertura, sí hay diversidad. Por supuesto, creo yo, ya a título muy personal, que también esta gran diversidad también es, así como es una ventaja, también es un gran riesgo, porque entonces los filtros cada vez son siendo más abstractos o más difusos. Y así como vemos mucho, al rato de todo esto que vemos, no todo es válido, no todo funciona, no todo es bueno. Pero lo bueno es que el movimiento de la cultura en Guatemala se está ampliando. Se amplía porque hay una generación o dos generaciones que vienen de atrás trabajando fuerte, que han estado trabajando desde los años 80 en todos los ámbitos y se han ido sumando las generaciones nuevas. Generaciones como, sé yo, incluso como la generación de Rodrigo y Ludo, que son de las más jóvenes trabajando en el campo de la literatura. Y lo mismo hay en centros culturales, en galerías de arte, en grupos musicales, en grupos de teatro. Es interesante. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo, y yo no he sabido de algunos estudios, no sé si los habrá o habrá que emprenderlos, para trazar esa gráfica de los años 40, digamos, para acá, a ver si durante esa guerra interna esa línea desciende un poco y luego sube nuevamente a partir de los 90, digamos, cuando ya aparece también ahí
con la genialidad de Estuardo Prado con su editorial X y la gente que se enroló en esos entornos. Habría que ver, no sé si vos te has enterado algo. Pues tanto como estudio sería de revisar en los tesarios de la universidad. Probablemente hay algo. Sí, ¿verdad? Pero sí es muy marcada esta línea, ¿no? Que viene de estas generaciones comprometidas, como Siglo, como Vértebra, como los Tepeus, que trabajan en toda esa época, y luego se da el paso a las generaciones de la X, bueno, sobre todo la X, que es este gran germen, al grupo de Octubre Azul, por ejemplo, ya en el 2000. Sería interesante de verlo. Ahora, a nivel macro, bueno, está el impacto socioeconómico de la cultura, que es un estudio grande. También está la cuenta satélite del Ministerio de Cultura, que por fin se terminó hace un par de años de realizar. Y son también buenos indicadores para ver cuál es el estado del movimiento cultural en el país. Excelente, bien. Vayamos otra vez a ver algo de tus letras. Sí, mientras yo le echo un vistazo acá también, si hay algún otro aporte. Acá vuelve Raceli para decirnos: coincido contigo, Jaime, en lo que se refiere al avance de la sociedad prehispánica, y me pregunto, ¿qué sería hoy de América de no haber sido invadida? Lo que sucede, voy a bajar la computadora para esto, también lo que sucede es que era imposible detener el desarrollo de la civilización humana como tal. Al principio sí existía la noción del mundo autónomo, de estos grupos de personas que no se relacionaban unas con otras. Pero poco a poco Occidente fue, sobre todo el mundo euroasiático, fue conquistando todos esos mundos autónomos que estaban en otras partes. Conquistaron Oceanía, conquistaron la Antártida, conquistaron América. Sería imposible pensar en un mundo actual sin la noción de globalidad, sin la noción de lo global. Pero sí hubiera sido genial, creo, que esa relación se hubiera dado con más respeto. Que se vio. Exactamente, en eso estaba pensando yo, que no a través de la imposición, sino que a través de una relación cordial, ¿no? Sí. Un intercambio cultural que es diferente. Como especie no estamos acostumbrados a eso. Desde el momento mismo en el que nosotros terminamos con nuestros primos, los neandertales, nos trazamos una ruta de destrucción del entorno. Gracias. Pero hubiera sido genial tener una relación más cordial entre los diferentes mundos. Exacto. Saludos también a Giovanni Cocholca. Giovanni. Otro alumno mío en la universidad, quien le tengo aprecio. También a mis amigos de toda la vida, Rodrigo Urizar y Borja, que también me están viendo por ahí, me contaron, entonces les mando un gran saludo. Superior, bueno. Bien, ok. Pues este cuentecito chiquito se llama El Abuelo. El Abuelo. El Abuelo, sí. Ese día vi a Camila muy pensativa. Le costó bastante terminar la primera botella de cerveza. La segunda caminó más rápido. No hablamos mucho, a pesar de que era nuestra reunión semanal para descargar las penas. Llegada la tercera copa me vio y me dijo con seriedad: mi abuelo vino a verme. ¿Cómo?, le pregunté. Tu abuelo tiene 20 años muerto. Sí, me contestó, serena. Vino a verme en un sueño. Fue un sueño dentro de otro sueño. Estaba soñando con ella. Ella era su amor no correspondido, pero con el que estaba obsesionada. Estábamos en un evento de la universidad, dijo mientras masticaba unas manías. Era en Pana, en un hotel, y ella me saludaba, me buscaba y luego desaparecía como siempre. ¿Sabes? Siempre que estoy pendiente de dónde está y siempre que la sueño, se me hace esquiva. Creo que es la forma que tiene mi inconsciente de decirle que la tengo y a la vez no la tengo. Pero bueno, mientras la buscaba caí en otro sueño. Era la casa de mis abuelos y me vi frente a un señor que entendí como mi abuelo. Camila no recordaba al padre de su padre. Había muerto cuando ella era muy pequeña. Abuelo, ¿qué haces acá?, le pregunté. Me dijo que venía a hablar conmigo sobre ella.
No sé qué hacer, le dije. Ya no aguanto llevar esto por dentro. Ya no la busques más. Si quiere, va a venir a vos, me dijo con los ojos serenos en medio de su piel morena. Lloré mucho en el sueño y regresé al sueño del hotel llorando. Continué llorando y al final desperté con sensación de vacío. Camila me vio con esa misma mirada, la del vacío, mientras daba un sorbo más a la botella. Luego dijo que sabía que no era su abuelo, que solo había sido una treta de su mente para encontrarla cara a cara con ella y con su subconsciente. Me dijo que había alcanzado a su yo más puro y que estaba en paz. No dije nada, pedí otra cerveza y preferí cambiar de tema. Esa noche era yo el que no estaba para divagaciones. Bien. Perfecto. Bien, y nosotros en esta realidad guatemalteca soñamos con un mundo mejor. Que no lo Jaime. vamos a ver, pero Sí. no, siendo realistas, un mejor país es una cuestión generacional y nuestra generación, la que viene y la que sigue, no van a ver ese proceso. Sí, lamentablemente. Sí. Jaime Moreno, te agradezco muchísimo este aporte que compartes aquí a través de este canal de Letras en Directo. Muchas gracias, Jaime. A ustedes muchas gracias. Gracias, Rómulo. Gracias, Ludo. Gracias, Rodrigo, por haberme invitado. Y para mí es un placer estar aquí siempre con ustedes. Muy amable. Entonces, ahí a nombre de los chatos de la fábrica también, nos despedimos hasta el próximo sábado.